This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Campo Santo na Lumiyap Divisoria, no hay más lugar donde entera muerto. Público está vigilante contra ladrón este tiempo de Día de Todos los Santos y Almas. Más de 200 bomberos el visya na mga Campo Santo na syudad. Evita quema na tiempo que mga gente okupaw na mga Campo Santo. Underpass na junction del Santa Cruz flyover para na KCC Mall na Governor Camins necesita pone para solve el tráfico na lugar. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Camposanto na Lumiyap Divisoria, no hay más lugar donde entera muerto, asegura un oficial del barangay. Aquí el report de Emil Tuban. El Camposanto de Lumiyap Barangay Divisoria bien lleno ya, asigún con el Dila Barangay Kagawad. Este Camposanto de Lumiyap tiene anchor del 1,5 hectárea y aliene por cantos años ya, ta entera mga vivientes alina lugar. Ta pwede man pidi permiso con el diila mga pamilya tarde enterrao, ay usa con el tumba para enterra con el diila de punto. Quiere entera, tienen sa pwede pa man si Jenny, sila pamilya sa pwede pa man pato. Siya kan magadway bukat kuns. Yung tayo bakal. Jenny ta bendi sila kita dila ni el dila mga laman, di ba na hillside, golden event, ta bendi sila el dila area. Por eso ta pwede pa entera ali. El parking del mga bihikulo hindi sila tamang problema kahit siya del mga residente ta kumbirti con el diila lote as parking area. El mga de 4 rueda bihikulo hindi ta permiti entra adentro del Camposanto. Alalan sila afuera y queda one way el pasada aquí na Lumiyap sale para linadungkaan buwalan. Durante el Todos los Santos y Almas, siya mga tanod y pulis ta asisti con el mga taanda bisita na Camposanto. Enante agad siya mga pulis el tadali seguridad con el mga vivientes ta limpia con el tumba del dila mga pamilya. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Dale aviso el mando policía local para quedar vigilante también mga vivientes acerca el posible ataque del mga ladrón na tiempo del Día de Todos los Santos y Almas. Ibita asigundeha, no hay gente na casa, siendo baka el sirvi este oportunidad ng mga ladron o si posible asiguraan ay kinuway ondel pa sa mga ladron entrada ng mga propiedad del mga residentes. Ibita también asiguman pos que sale na casa o man bakasyon, siendo posible taman monitor también mga ladron na social media. Más de 200 bombero el visya también ng mga Camposanto de publiko o privado aquí na syudad. Aquí el report de Marites Espartero. Más de 200 personajes del bombero el mandeploy na total 28 Campo Santo na ciudad principiando mañana. Según con Fire Inspector Oscar Maninang Iho, el jefe del Operation Branch del BFE District Office, na kada fire substation na mga baryo ali estos man duty. Na baga Campo Santo asegun siya na sila magubag, donde ta identifika sila el mga PWDs y mga senior citizens para poder checkya di ila mga presyon. Siya también libre agua bibir tapone el bombero libre na mga Campo Santo. Si Puerte asegun a calor del sol en tal caso, el mga EMS, el manrobing para poder dali aviso na mga persona concerne acerca de estos mga salud. Kami na diamond part na Bureau of Fire sa mga City Fire District. So man-deploy kami na 28 cemetery. So akil mga tambilong na isa sementeryo, chenese kami mga fire substation, alis sila man duty. Each fire substation kasi ma'am, 3 lang kada duty, chene.
plus el commander Takeda 4. Aside from that, ma'am, si Talia sila naka-deploy, kita go bag. So before sila entra, identify kami el mga PWD, at the same time el mga senior citizen para sa kanila BP, and we also have a standby akel water refilling, pwede tumala. And then we also gave instruction na diaton mga EMS na kung puerte el calor del sol, abla kami na man round na na sementeryo para pwede man identify and to give advice na mga kenel mga guidance o uban dila. El Oficina Regional también tiene el programa na Cuantos Mga Campo Santo el Halloween Fire Camp, donde tadale pribilehiyo con mga bata edad 6 para 12 anyo aprende sa ka-vital signs idalida dal se llama first aid. Pero con ese enseña también kanila el edit o exit drill in the home para tiene también asegun saber el mga bata si ta tiene emerhensya. El mga bata, I will say na let's empower the new generation through education. So para kanaton ali pa lang man moldya kita na bata pa sabya sila. Instead na kasi si bata amo man said careless man sila. Uno nga na first program di amon na dila first aid el choking. Además, asegun ko maninang, LDIla palang uniforme color tangerine, penas palang pwede mira pwede el magabibientes akorda si Cheneman Kosa el bida na kasa, na posible el kausa kema. Kada anyo asegun tali el bombero ta partisipa na baga Campo Santo en koneksyon con el Todos los Santos y Almas. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, el bombero taas acorda también con los vivientes de la ciudad está responsable de nakadikwalan mga casa o propiedad para evitar quema, especialmente durante observación del Todos los Santos y Almas. Según con Fire Inspector Oscar Maninang Iho, el jefe del Operations Branch del Fire District de la ciudad, antes sa linakasa, asigura que el mga appliances taman unplug. Si tiene también mga kandela tas hindi na altar, antes sali, debe apaga para ibita quema. Si Cheneto ko sa ulbida na kasa na yan unplug to or baka man-prevent kita kel man light candle na akel costumbre di ato no na altar baka pwede di ha. So by that activity pan-remind tamen con ustedes. Underpass na junction del Santa Cruz flyover para na KCC Mall na Governor Camines necesita pone para solve trafiko na lugar. Aquí el report di Marifi Tamayo. Yaman sponsor resolution el Consel Dante Vicente que tapidi na Department of Public Works and Highways para estudya con el posibilidad y viability del construcción del un underpass na junction del Santa Cruz flyover hasta para na KCC Mall na Camins Avenue. Y al mismo tiempo, ya pidi con el Senador Erwin Tulfo para aloca fondo na propósito proyecto. Resolution requesting the Honorable Erwin Tulfo, Senator of the Republic of the Philippines, to study the possibility and viability through DPWH and to allocate funds for the construction of an underpass from the junction of Santa Cruz flyover to KCC Mall, Governor Camins Avenue, the city. Según con Vicente, yaman address ele con esta resolución con el senador, siendo cuando visita aquí na ciudad el senador, ya promete este dale proyecto na ciudad, siendo ta considera también este di su cuerpo como un zamboangueño. Because during the visit of Senator Erwin Tulfo, he promised something for Zamboanga City. This is also answering the call of the people with the dirty markets and old obsolete building that we have for public market, and the promise of the good senator to help Zamboanga City because he considers himself a Zamboangueño. Yabla si Vicente necesita un underpass na lugar para man-address con el asunto del tráfico allí. If you can try to imagine the crossing of Santa Cruz going to Tumaga, going to somewhere to the
East Coast, Takao sa traffic will be heavy. And also in front of Jollibee, it's always experiencing, we always experience heavy traffic. Mientras tanto, naunjunta que encabeza el alcalde Kimer Olaso tarde del octubre 28 y habla él que llaman earmarked o ya designa 150 millones de peso fondo el senador Tulfo para na plano underpass project. Ayman compliment según con el ta existi flyover na lugar. Según con Olaso, este inisyatibo ta refleji el partnership entre el gobierno nacional y lokal na maga-infrastructure development. El gobierno local posible aumenta también con el fondo estaban oficina del senador para asegurar que puede realizar con el proyecto. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Tensyon na tipo-tipo Basilan ya menoraya. Alcalde Olaso ya asegura el seguridad mediante el conflicto na tipo-tipo Basilan. Mag-aalma no conforme el muerte el ta continua pena. Pro-9 preparao el seguridad na Todos los Santos y Almas. Ordinanza que el dale libre legal aid con mga pobre zamboangueños aprobao ya na Consejo Lokal. Este y otros noticia después de cuantos aviso. It's time to treat yourself this spooky season with Dunkin's Halloween treats. Try the Purple Monster Donut, ubi coated with ice and streaks, or Spider Glazed Donut topped with a choco munchkin for only 40 pesos each. From October 25 to November 2 only. Grab yours now, only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bardata Butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. And isang ice optional. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check-up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts.
These are all our newest donut bundles of charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Tensyon na munisipyo del tipo-tipo Basilan niya Menoraya. Taki Elmi report. Ya tiene asigun buen éxito el negociación del gobierno local del Basilan junto con los miembros del militar y pulis para arreglar con el cerca queda grande armado conflicto alina munisipyo del tipo-tipo na probinsya del Basilan ayer. Na palabra mismo del gobernador del Basilan Mujib Hataman, ya tiene que descansa asigun el pelea del partido que envuelto kita aparece pelea entre del mga pamilya por causa na venganza. Pero asigun ko ng gobernador, nuway sila deskansa negosya, ipili na mga pamilya envuelto para asepasa na propio justisya, ino asepasa el lay na mano. Flow of justice na mangibabaw, hindi yung galit. Pangalawa, wag tayong yung suspect lang muna habang wala tayong asigun ko ng gobernador Hataman, kaya ayuda también kanila el MILF para negosya con dos mga grupo y manda descansa el plano di ila para matakon otro miyembro del familia. Na mga aviso de sa residentes na tipo-tipo del ayer, sila taabla que hinay-hinay otra vez tabira na normal el di ila vida na munisipyo itiyan na di ila, poko malingasa pa syempre que posible bira otra vez el mga armaw grupo. Ya encabeza al alcalde Kimer Olaso un junta junto na sektor de seguridad ayer tarde. Ya queda centro del junta de seguridad na ciudad mediante el conflicto o tensión ya ocurrí na municipalidad del tipo-tipo na Basilan. Asigun ko na alcalde ta asigura el sektor de seguridad que librao el ciudad de Zamboanga y no hay amenazo de spillover del incidente na tipo-tipo. Mientras presente na junta el Joint Task Force Zamboanga City Police Office, Philippine Coast Guard, el Marines y también Philippine Navy. Advirtiso laso na publiko para esta calmante pero vigilante. El gobierno local bajo na su liderato tatrabaha según mucho punto na sektor de seguridad para guardia con el mga kontra mga lawless elements. Ya conduci el personajes del bomb squad el clearing operation y disposal del mga nuay rebenta mga eksplosiva como mga M203 grenades alina munisipyo del tipo-tipo Basilan este día. Es el aviso del gobierno local del munisipyo para hindi causa lingasa. Ya también ang mga residentes quien ya asustan ang insidente de encuentro ayer. Ya coordina con este clearing operation el mismo autoridad na gobierno lokal. Mag-aalma no conforme el muerte el ta continua pena isita pwede sinti na Campo Santo del Alliance alina Veterans Avenue Extension. Takil report di Marites Espartero.
25 anyo ya como caretaker na Campo Santos del Alliance na Calle Veteran si Senyora Vivian Delmo. Alia asigun elita está adentro Campo Santo, tatya naman asigun eli miedo está na ansina lugar pero aliman tambien el disuy busca la vida. Nasuy eksperyensya takreele kay mucho y verdad tiene mag-aalma tapena especialmente na ansina magalugar. Pirmi asigun elita pwede mira mag-aalma tapara na di ila maganityo o sipultura. Tiene de barong, tiene mga bata y tiene tambien mga vieja. Un día asegun, mientras ta acosta ere na un sepultura, ta descansa, ya puede limira gente a pasa y enseguida silang perde. Tiene tambien tiempo, mientras ta sakali malunggay, magapasada alas 6 del noche, tiene con ele dolya pacha, y dolya manduro asegun ele kaya nervia. Tiene man tayo pwede man yung mira apan, hindi gaitis. Hindi man sila tamite merto ya si Dinoche, hindi si Didia, hindi man sila tangkon na Didia. So like po sa tuya mira? Ha? Ito mga merto bakal kuan? Kami na sila? Ta para lang. Hindi ta kami na ta para lang merto gat si. Suko-suko. Naman na lang mira. Akal di lela kami sa Barong Tagalog, taman na si mira man. Napitsaon man na si mira, kaya ta turo si kuan. So kadaan niyo si ma'am? Kadaan niyo? Ang alang. Dito ta sinimiro. Sinimiro man, apan agwanta lang man kay amo maladamon beda ki sina na noy man yung marido biuda man. Oh, chini tamin. Kuso to Ka murong chini ba mga kuan ta bula-bula sina chini to tamin mga kuan abi sila waiting. Chini tanto wait lidi tamanda bigla lang tamanda mira kanaton. Picha 31 chini si Tayura sina. Sini si bata Tayura, mga nana, sini mga klase-klase man si Intiraki. Por eso, kumo ba si kanang taal ba kanaton Bandungnaw ba kil Noy Risa kil sina. Mientras tanto, anoche lang mismo, pasada maga alas 6 del noche, ya puede asigun uwi na Tayura na costaw del ila tent si Senyora Gloria Carpio Anaredo, 70 anyos el edad. Antes pa man asigun tauya sila ita puede mira na lugar tiene maga-alma tapena, pero kay na Mercedes asigun sila ta estima tiempo, ya anday lang sila ali por casa tiene sila jutay tienda para na Todos los Santos y Almas. Anoche lang asigun temprano pa, ya manday asigun ko nila uwi, iya gana el simiedo. Antes, kanya kami ara como ay anoche, tauyo ta klaro man katel luz, hindi man tayo tumakamiedo. Pero kay kami lang dos, ako ya kami ma'am. Natauyo como Tayura ba, como hablo oto también sa di may mga aputada pangatliga ang tina. Tuto klase man yung ma'am tasinti. Ya durmi, ma'am, sabes ko siya disper tayo, mandi bisti jacket ma'am, bisti jacket. Kami ma'am, taya lang kami apuera na kalsada. Tayura? Kumo Tayura ba? Something. Kumo, siguro muher kel ma'am. Kuan. Bata o kosan? Ba't amin nyo, kuan ma'am, ay kay entera yaman ang sina. Depende entero. Si tarde ma'am. Na después, ya dali pagat ka namon sila 2 bilok pack lunch. Na al-uno, kami al-uno, kami, tiene pagat takigat na kuan, sina. Este lang ba first time ya pwede man experience aquí? Di antes, ma'am, ta pwede ka tumira, sina. Pati si Muslim, el kwan, ta uwi ka to panggat na kasa, ma'am, tamtin din dituyo. El Campo Santo de Alliance o conocido el Alliance Cemetery, lukaw na Calle Veterans, adelante poco na West Metro. Aki asigun ta entera hindi lang maga-alliance, sino, tiene tambien maga-Kristiyano Katoliko y maga-Muslim. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El Mando Policía Regional 9 esperanzado man mobilize también 2,000 mga personajes en na entero Zamboanga Peninsula para na Pacifico Observación del UNDAS este año. Asigun con Brigadier General Elizar Mata, director del mismo Pro9, que el implementa sila mga security plans na todo 266 cementerio na riyon. El insula también sila mas de 90 mga motorist assistance centers na mga lugar, terminal, cementerio y publiko lugar para asisti con el mga vivientes. Ordinansa que el dale libre legal aid con el mga pobres zamboangueños aprobado na Konseho Lokal. Aquí el report ni Marifita Mayo.
Pasawya na third and final reading na Consejo Local el Propuesto Ordinanza que establece con el Free Legal Aid Council. El author de este ordinanza amo el abogado concejal Gian Paulo Enriquez. Según con Enriquez, amo este el de su promesas con magavivientes del ciudad cuando taman kampanya pa ele y ahora ta complia ele con este. Base na ordinanza, el Legal Aid Council ay dali hindi lang libre legal consultation, dokumento, registrasyon del certificado de nacimiento, sino ay dali este libre servisyo mas que representasyon na korte y magakwasay judicial bodies. Vamos a el Dimio campaign promise con el mga vivientes de Ciudad de Zamboanga que dale kita libre servicio de abogado, libre servicio legal para todo el pobre vivientes de ciudad. Según con Enriquez, ya propone ele con este ordinanza, siendo bien mucho mga pobre vivientes del ciudad, el no hay capacidad sa kaservisyo del mga privado abogado. Por eso hindi sila ta pwede protege y defende di ila cuerpo na magakaso o reklamo kontra kanila. Bien manadagat kita pobre vivientes de ciudad que hindi ta pwede abla kita atraka na un privado abogado. Bien manadagat mga suceso ang sina klase, no? Aquel mga gente que recibe lang su pena en vez de contesta, tiene miedo y esconde, only to find out later on, arresta lang con ele que por causa no ele contesta. Talyiman sigun el PAO o el Public Attorney's Office que dali libre servisyo legal con mga pobre zamboangueños, pero bien limitaw lang sigun el numero del mga personajes del PAO. Rason si por qué hindi sila ta pwede asisti con todo mga montón de zamboangueños quien quiere pidi el di ila asistencia. Na-aprobara de este ordinanza, puera na PAO podía también atracar el mga pobre que ta necesita con el libre legal aid na IBP o Integrated Bar of the Philippines Zambasulta Chapter, mga colleges of law na WIMSU y ADSU na BJMP y na City Legal Office. Pwede kita atraka mismo con el council gayot, no? El council, dale con ustedes ayuda, either on this puede anda, puede ustedes anda na mismo na IBP office del Zambasulta, Talina Plaza Pilar, y también puede alocar con ese también enseñar donde sila anda el PAO y también el mga colleges of law para puede gayot dale ese servicio legal libre ese. Según con Enriquez, para pwede sila akomoda mas mucho vivientes, ay conduci también sila caravana mga lejanos barrio. Aumento pa di Enriquez que el mga legítimo residentes y verdad pobre vivientes del ciudad de Zamboanga lang, el quien puede cualificar con este libre legal aid. Siyempre, kita siyempre el merit and means test. Que quiere decir, debe pobre ka tu, debe rasan. Aquel hindi ka tu pwede man-afford paga con el servicio del abogado. Man-require kita not only certificate of indigency sa Lina Barangay, but certificate of indigency sa DSWD para pwede kita sabi si debe rasan pobre le i-kwalipikaw na servicio del council di aton. Mientras tanto, expresa gratitud si Enriquez con di sumaga uban konsehales y con el vice-alcalde Maria Isabel Climaco na suporta di ila na mencionaw ordinanza. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Yung Barkada Butter, saka dalawang bestseller na cute. Ano po? Super combo. Isang ice popular. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos.
Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Yaman sponsor resolution el Konsehal Vladimir Jimenez que tapidi na City Budget Office, City General Services Office y Administrator's Office para kumpra por medio del subasta o acquisition process del un Level B6 Armored Bulletproof Sedan o SUV unit vehikulo
para eksklusibo usada del alcalde Kimor Olaso o si Kenman El Sinta como alcalde de la ciudad. Asigun con Jimenez, el alcalde amo el representa con la ciudad y su seguridad, uno del mga importante cosa debe considerar el gobierno. Como un highly urbanized city, tiempo ya asigun para comprar el gobierno local ese clase de vehículo para na alcalde. En esta manera, hindi mas necesita gasta pa el presente alcalde o quien man que el siguiente alcalde de ciudad para comprar su vehículo. Asigun con Jimenez, si él realiza esta resolución, el siguiente cosa él hace amo para proponer una ordenanza donde estipulado mga importantes reglamentos na uso del vehículo y otro más. I move for the approval of resolution ardently enjoining the City Budget Office, the City General Services Office, and/or the City Administrator's Office to procure through appropriate bidding or acquisition process a reasonable number of A-level B6 armored bulletproof sedan or SUV unit vehicles for the exclusive use of the sitting mayor, Madam Chair. I move for... Anybody seconding the motion, duly seconded jointly and severally by the members. Without any objection, the motion is approved. Benteng bigas program ya implementa na syudad El Food Terminal Incorporated y NFA, principiado del Lunes hasta fin del año. Aquí el report de Marites Espartero. Abierto el facilidad del National Food Authority o NFA principiando Octubre 27 hasta na fin del año, donde te puede comprar arroz del NFA na 20 peso cada kilo. Programa este del Gobierno Nacional, el Benteng Bigas Program, donde el Food Terminal Incorporated o FTI junto na NFA por medio ng mandamiento del Departamento de Agricultura o DA puede vender NFA arroz 10 kilo kada individual o beneficiario. Según con Joan Bernardo, el manager del NFA, este programa entendido solamente para na mga sembradores, pescadores y mga miembros del vulnerable sector, igual el mga PWDs, senior citizens, poor peas, solo parents, ental también el mga chuper del PUJs y mga chuper del tricycles. As of now, ma'am, qualified beneficiaries lang di aton as identified by the FTI, DAFTI is solo parents, PWDs, members del 4Ps, pati, did I mention solo parent? Solo parent. Also, senior citizen, farmers, pati farm workers, pati fisher folks, tricycle drivers, and jeepney drivers. Para na cuantos mga sembradores, pwede sila kumpra 50 kilo NFA arroz na un mes, mientras el mga pescadores 10 kilo solamente pwede kumpra na un mes. Para na mga vulnerable sectors, pwede sila kumpra 3 beses de 10 kilo arroz na un mes o total de 30 kilo. Actually, authorized ka naman si FTI, one time muna is 500 bags. But if necesita, we can always request. Per beneficiary, allowed sila 10 kilogram kada purchase. But they are allowed to purchase up to a maximum of 30 kilos in a month. Necesita lang sila bira 3 beses para kumpra kay. Yun lang ang allowed, 10 kilogram per purchase na system kasi po. So kaya kami klaro, hindi si NFA tabende, kung hindi si FTI. Yaasa lang aki na di amon compound kay sir ka na di amon bodega. Unato lang man refill. So aki lang assist lang kami kun FTI. Tadali kami kanila lugar, printers, weighing scales. Actually ayuda kami kanamon LDA Amad. Thank you galikod Ma'am Jonah na DA Amad. No? Okay, ma'am. Asigun kun Bernardo, debet yan estos mga valido IDs onde man sila sektor o grupo. Mientras tanto, alegre también a cuantos mga vulnerable sector siguiendo bien crisis este tiempo, grande ayuda este programa del Gobierno Nacional para ayudar na mga pobre. Dakong tabang ma'am, karon lang ko nakabalita ang akong siringan katong pang-interview na ka-Brown. Ako'y nagtawag, nati, tag 20 ang kilo sa bugas. Ko abang dita, habang naapa ko'y gamayng kwarta. Tilaw. Nakatilaw ba ka sa dito nga kanon from NFA? Karon lang, opo, natilawan. Lami man, wala mang problema. Opo. Paong nga pobre? Lami man. Okay man. Wala may pagkakaiba sa ubang bugas na inyong mahal. Lami ni ato Pati dili siya para sa una ingon nila kay NFA? Opo. Ang pangalan lang NFA, pero lami ang lasa. Si Chanel yellow, pero taperde lang daw. Kaya po mabatuan bila sampon? Si.
Supos ito pinabla. Ikaw lang ng commercial. Seryoso. So, makin tiyan ito 200, tapos dito kumpra 10 kilo. Kasi commercial eh. No, 54 gatal kilo. No. Falta po 3 kilo lang pas lang. Grande ayuda este programa del NP kay como kami farmer, vende kami kipalay na NP, tapos sila ka namo na buen presyo. Kabare vende sila na farmer barato. 1,000 el 50 kilos, so ben grande ayuda para na mga sembrador. Tapi rin kami gracias con el NP kay pwede sila vende con el mga farmer na 1,000 peso el 50 kilo. Con el mga senior citizens y PWDs, ta konsidera, maskin hindi ang nakumpra di ila presensya basta tiene estos authorization letter, siguiendo tiene de estos taman difícil para levanta y para manpila por largos ora. El mga requerimiento para poder comprar el 20 pesos cada kilo NFA arroz, amo el siguiente, donde taman base na reglamentos del FTI o Food Terminal Incorporated. El mga senior citizen tiene sila valid ID desde Office of the Senior Citizens Affairs. El solo parents también debe tiene ID yaman issue el LGU, Social Welfare and Development Office. El mga PWDs debe tiene ID estaban na Persons with Disability Affairs Office o PDAO EDSWD. Para na mga sembradores, debe tiene sila ID desde DA accredited agencies or registry system for basic sectors in agriculture o se llama RSBSA. Para na mga pescadores, debe sila tiene certification desde Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Para na mga super the jeep, debe tiene sila LTFRB Driver's ID o Franchise-Based ID kaya endorsa el Local Transport Group. Mientras el mga super del tricycles, debe tiene sila Tricycle Operation Permit o TAP kung Driver's ID yaman issued el Local Government Unit o LGU. Abierto el oficina del NFA alas 8 del aga hasta alas 5 del tarde, todo día pero na holiday ina dia de Sabado y Domingo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Un container van yakay na camino después sangga na mga kable del telcos alin nagiwan ayer tarde. Nakure na Divisoria para Pueblo un 10-wheeler truck na maneha si Jason Aranas Ruiz, 30 anyos sa Divisoria. Cuando ilegal nagiwan, yung mansangit na alambre iyakay el container van. Nuay kung kien niya tupa el van, inuay kien niya iri durante el insidente. El pulis na continua el investigasyon na insidente. Baga residente del View Island Mercedes ta reklama kung nali ila kamino kaya man timpak. Nuay asgun aksyon el gobyerno na di ila problema. Taki el report di Emil Tuban. Residente de Alina View Island na Barangay Mercedes ta reklama con el di ila camino kayan timpag pero no hay con este pa compone el gobierno lokal. Ta krisyal sakate na medyo del camino pasada para Akina View Island, Barangay Mercedes. Idilikaw este ng mga motorista ta pasali na lugar. Ta tormental mga bibientes pasa na camino kay bien quebrao ya este por eso tapidi sila con el barangay para componea. So tormento araling puntruhan aquí tormento. Sí. So, na mga bihikulo, no? Sí, especialmente bihikulo. No, era pwede este compone. El kapitan del Barangay Mercedes Ramon Pailuga y reporta na alcalde con este problema. Ia anda midi el engineer's office para puede acompone este timpag del di ila camino. Ya letra tayo ya libay na engineer's office kung mayor wala sa tanan office of the mayor ya sukar pati tamandagan yung mira. Yan tayo managal dos engineer yan da midi kabar ya pasa cuánto semana anda ten midi otro engineer kabar el di congressman también foto yang anda ten midi si na ataaran may paman. Ali adelante Senator Grande Agujero na kanto del kalsada, dilikaw este ng mga motorista si de noche. Yaman timpag este di ila camino, kaya akaba sige na agua avenida el mga tierra, por eso, ya que de apektaw el di ila kalsada. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El polisya recovery 2 slot machines del Alina Barangay Santa Catalina ayer aga. El First Mobile Force Company ia conduce el operasyon Alina na di ila barangay y el Police Station 11 yamira ese 2 mga slot machines na abandonaw kasa na lugar. El polisya liba con este mga slot machines
Manila Headquarters para el propio disposisyon. Buenas noches, aquí el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre queda afectado con el Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Este ITCZ eleva ulan na cuantos parte del ciudad hasta mañana pa. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice popular. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. El público debe siempre considerar el condición del tiempo para na Sábado y Domingo. El tiempo observa kita con el Todos los Santos y Almas. Ese lang también el ocasión donde mga vivientes dale di la tiempo y acorda con el di ila mga miembros del familia quien despedía. Por medio de Cindy o arde candela y ofrece flores, así también el rezo para tiene estos, el talyama sila en paz descanso. Amo ese asigun el talyama el ta continua pena y manda kanaton sinti manda uli mga flores y candela por causa necesita sila di aton reso. Además el pag-asa y habla el posible mal tiempo el tupa aquí kanaton ng Zamboanga Peninsula donde aura pa lang tasintiya kita el todas ulan. Este día na costa oeste hasta ali arriba de Capisan donde ta celebra la fiesta bien fuerte el ulan. Natalungon San Roque del Rio ya queda el calzada por causa la avenida. El Zamboanga City Water District ya reporta el critical level o 75.02 water level a las 3 del tarde que bien alto comparado al normal level. Pero en la costa este bien caliente el sol. Este también el mga tiempo donde mucho tiene tupa el mga enfermedad como el flu like symptoms como el tos, sipon, o kusipaw y también calor. Por eso, con cuidado kita, mediante ta observa el Todos los Santos y Almas. Cuida también el di aton salud. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Octubre 29, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Taabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.